me dice, gloria a Dios, libro de los Romanos. Los Romanos, capítulo 7, versículo 17 al 20. Cuando todos lo tengan, confirme con un fuerte amén. Si no lo tiene Biblia, lo vamos a ver en las pantallas. Si ya tiene tiempo sirviéndole al Señor, cómprese una Biblia. Dios es bueno y maravilloso, amén. Amén. A los que nos van a ver a través de las redes sociales, hoy tenemos un mensaje muy hermoso, un mensaje a conciencia al corazón con su tema, el pecado que mora en mí. Y para eso vamos a usar una carta del apóstol Pablo, Romanos, capítulo 7, versículo 17 al 20. Gloria a Dios. Todos lo tienen, confirmen un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra, honrando Padre, Hijo, Espíritu Santo, los que nos vamos con Cristo y Ulisa, ¿cómo decimos? Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra dice de la siguiente manera: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra traiga un rema, un discernimiento, una revelación de lo alto, siendo tu Espíritu Santo, Señor, compartiendo en los corazones de los hermanos que están aquí y de los que nos están viendo a través de las redes sociales, que esta palabra, Señor, pueda tocar sus corazones y transformarlos, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea una palabra viva, que caiga en tierra fértil, que dé fruto, que nos transforme y nos cambie, Señor, para darte a ti la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Puede sentarse? Le damos gloria al Señor porque Él es bueno. Aleluya. Y de rápido vamos a entrar. Esta carta es del apóstol Pablo. ¿Cuántos hemos conocido o escuchado del apóstol Pablo? Un tremendo hombre que Dios usó, ¿verdad? Un hombre que perseguía a la iglesia, pero un hombre en su conversión es un hombre que dio testimonio verdaderamente de ser un seguidor de Jesucristo. Imagínense, después de seguir la iglesia, ahora él se convirtió en un que lo perseguían. Imagínense, ahora nosotros, hermanos, nos deleitamos leyendo la palabra y mirando cómo este hombre tenía una lucha. Y esa lucha no solo la tenía el apóstol Pablo, la han tenido todos los que hemos recibido a Cristo Jesús. Usted y yo tenemos una lucha. Peleamos con alguien, con algo dentro de nosotros, que lo que no queremos hacer, lo terminamos haciendo. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos ha pasado que por hacer un bien, hacemos un mal? ¿Se da cuenta? Uno a veces dice, por hacer un bien terminé haciendo un mal. En veces, hermano, hay un querer dentro de nosotros, pero hay una lucha con esta carne. Esta carne, hermano, está adaptada a lo pecaminoso de este mundo. Entonces esta carne y el espíritu tienen una lucha día a día entre sí. Pero ¿sabe qué? Esta lucha ahora ha sido fácil llevarla. ¿Por qué? Porque hoy ponemos esta lucha en las manos de Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía, está en mí hacer el bien. Está en mí, o sea, está en usted hacer cuantas cosas buenas. Ejemplo, este 2026... usted se propuso muchas cosas en su mente y en su corazón. Una de ellas dice, voy a ir al gym, voy a congregarme más, voy a leer la Biblia. Posiblemente hay gente que dijo, este año me voy a leer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, me la voy a leer. Pero posiblemente llegó hasta Génesis capítulo 5 y ahí se quedó. Ahí se quedó. ¿Por qué? Porque hay un deseo en usted que usted quiere, pero algo, esa carne que le dice, no te aburres, estás cansado, tómate un break. Entonces hay una lucha, hay un deseo de querer aprender, hay un deseo de querer buscar más, hay un deseo de la extra milla, pero la carne no quiere. ¿A cuánto les pasa que hay cosas que usted quiere dejar y no puede? Que usted dice, ¿cómo quisiera dejar esto? Pero no puedo. Pero ¿sabe qué? Yo le tengo una noticia, sí se puede. Pablo le dijo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. O sea, sí podemos. Si este hombre, hermano, lo escribió a través de la revelación de Cristo, es porque tenía un conocimiento de lo que estaba hablando y una cercanía con el Dios Todopoderoso para decir, sí podemos. Hermano, sí podemos cambiar, sí podemos ser diferentes, sí podemos ser transformados. Cuando Pablo habla del pecado que mora en mí en Romanos 7:17, describe la naturaleza pecaminosa remanente a la inclinación hacia
hacia el mal que permanece en el ser humano. Es que, hermano, cuando el pecado entró toda la humanidad. En toda la humanidad, hermano. Entonces hay una lucha que hemos traído siempre, luchando con eso que nosotros no queremos hacer. O de repente usted es de las personas que habla sola y se dice y se reprende a sí mismo y se dice: lo que hiciste no estaba bien, eso fue malo lo que hiciste. Usted quiere, hay algo de conciencia, hay algo dentro de nosotros que nos dice: eso no está bien. Pero queremos, en vez de hacerlo bien, y nos cuesta hacer el bien, lo que no queremos hacer lo terminamos haciendo. Usted sabe algo de alguien y usted dice: no lo voy a decir porque me voy a meter en un problema. Pero la otra parte le dice: dilo, el que lo suelta es libre. No, y está así, usted tiene una lucha: lo digo, no lo digo. No, entonces te iba a decir algo, pero no, mejor no. Bueno, no, mejor, y hasta que lo suelta. Y cuando lo suelta, se metió en un lío, porque esta persona ahora lo va a meter en un problema. ¿Se da cuenta? No era la intención de hacer la maldad. Es que en veces, hermano, hay algo que queremos hacer el bien y no podemos, hermano. Hay una lucha. Pero cuando nos agarramos de Cristo decimos: Señor, en tu nombre vamos a poder. Ese es el pecado que el apóstol Pablo decía: el pecado que mora en mí. Hermano, no solo en él, en cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí nos ven, sabemos que tenemos una lucha. Queremos hacer ciertas cosas y no podemos. Por más que le buscamos, ¿sabe por qué? Porque estamos peleando con nuestras propias fuerzas. Mientras usted y yo peleemos con nuestra fuerza, no vamos a poder llegar lejos. Necesitamos a alguien que venció el pecado en la cruz del Calvario. Alguien que venció toda tentación. Alguien que cargó con esa culpa sobre él. Apoyarnos en él y decirle: Señor, como tú pudiste, yo sé que en tu nombre yo podré vencer el pecado. Y es ahí, mira, es ahí donde nuestra vida empieza a cambiar. Es ahí donde nuestra vida empieza a ser transformada. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, hermano, empieza a tomar control de nuestra vida. Pero es necesario entregarle todo a Cristo. Al Señor no le podemos servir a medias, ¿verdad que no? Todo o nada. Cuando usted se casa, le dice, ¿qué le dice la esposa? Te voy a medio amar. Y él le dice: es todo o nada. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, era todo o nada. ¿Sabe que la palabra consumado es? Todo. Eso significa todo, consumado es. ¿Tentado Jesucristo en 2 que 3 cositas? No. ¿Tentado? Dígalo. En todo. Y él venció todo en todo. Entonces, hermano, miren que nosotros no nos apoyamos en ninguna religión. No nos apoyamos en Buda, en Mahoma. No, nos apoyamos en Cristo Jesús, aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario. Aquel que venció el pecado, hermano. En él nos apoyamos nosotros. El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. Cargó nuestros pecados, hermanos, él. Ahora no podemos tener la excusa: ay, es que no quiero, es que viera qué difícil. Hermano, podemos. Yo sé que va a venir la prueba, yo sé que va a venir la lucha, yo sé que va a venir la tentación, pero es ahí donde nos agarramos del Señor y agarramos la palabra que dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gloria a Dios. Incluso después de la conversión de Pablo, idéntica como una ley interna que lucha contra la voluntad de hacer el bien. Mira esto: generando un conflicto constante entre el deseo de obedecer a Dios y la debilidad de la carne. ¿Se da cuenta? Hay un deseo interior, pero hay una debilidad en la carne. Ay, es que la carne es débil, hermana. Por más que yo no quería, terminé cayendo. Espérese. Es que el problema es que la tentación va a llegar, pero usted alimenta la carne si usted cede a la tentación. Pero usted dice: esta tentación está llegando. Mire, nunca va a llegar una tentación a nosotros que el Señor sepa que usted y yo podemos vencer. Él nunca va a poner una carga sobre usted y sobre mí que nosotros no podamos sobrellevar. ¿Se da cuenta? Hay gente que le pasan ciertas cosas que usted y yo decimos: oh, si a mí me pasa eso yo me vuelvo loco. Pero esa gente lo toma de otra manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios sabe la capacidad que hay en cada uno de sus hijos. Imagínense, no todos tenemos la misma capacidad. Cada quien tiene una capacidad diferente a otra. Hay personas, por ejemplo, que pueden lidiar, hermano,
con su familia teniendo casi todos los hijos enfermitos. Y usted dice, ay, yo me vuelvo loco y el mío que está sano y brinca como loco por todos lados y me vuelve loco. ¿Cómo hará esta persona con sus hijos enfermitos? Es que es una capacidad que Dios le da. Dios conoce a cada quien la capacidad que tiene. Posiblemente los problemas míos para usted no sean nada, se va a reír más bien. Pero posiblemente los suyos, que yo me podría reír, son una carga grande para usted. Pero como el Dios conoce todo, necesitamos no darnos carga entre nosotros mismos, sino venir a aquel que dice, come to me, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En vez de cargamos con cosas porque no las soltamos. Cargamos con ese pecado, con esa culpa porque no lo soltamos. Mira, hubo un tiempo, hermano, escuche esto, de tantas cosas que practicamos en el mundo cuando estábamos ajenos a la reverencia de Dios. Practicamos cosas que son vergonzosas contarlas y decirlas. Pero hubo un tiempo en mi vida, hermano, que cuando me convertí a Cristo me culpaba todo el tiempo. Todo el tiempo me culpaba por esto y por lo otro que había hecho. Ya sirviéndole al Señor me culpaba. Y Dios me iba a perdonar por esto y me iba a perdonar por lo otro. Me culpaba hasta que escuché algo que decía, Dios ya te perdonó, pero necesitas perdonarte a ti mismo. 16. Hay gente que vive, hermano, toda la vida pensando, diciendo, mira, perdonar al Señor. Déjame decirte que el Señor perdona todo pecado que hayas cometido, siempre y cuando te arrepientas y no lo practiques más. La mayoría, todos podemos decir, las personas que le servimos a Cristo somos personas que Dios nos sacó del lodo cenagoso. Personas, hermanos, que estábamos inundados en el pecado, que no encontrábamos salida, que sabíamos que Romanos 6:23 decía que la paga del pecado es la muerte. Nuestro castigo, ¿cuál era? La muerte. Pero el 3:23 dice, más la dádiva, el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. Mire qué lindo, hermano, saber que usted y yo íbamos para la hoguera, íbamos para el castigo eterno, y vino alguien y tomó nuestro lugar y ahora no nos está culpando. Nos dice, hijos míos, si alguien peca, abogado tiene para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo. A Jesucristo. ¿Verdad que no dice el pastor? ¿Verdad que no dice el apóstol, el profeta? Dice a Jesús. Gloria a Dios. Todos nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, que un día el Señor nos agarró y nos empezó a moldear como la vasija. ¿Se acuerda de la ilustración de Jeremías? La vasija, el barro en las manos del alfarero. Nos empezó a formar, hermanos, y empezó a quitarnos grietas que teníamos. Todavía seguimos teniendo grietas porque estamos en esta tierra. Aún no hemos alcanzado la perfección, pero sabemos que aquel día seremos igual que Él, hermano, y le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. El apóstol Pablo vivía con esa esperanza y esa fe. Él sabía, hermanos, que en ese cuerpo dominaba algo pecaminoso, pero su espíritu estaba entregado totalmente a Dios. ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Está totalmente entregado a Dios? Cuando esté entregado a Dios, usted sabe decirle, hermano, a toda tentación, no, voy a seguir adelante. Dios me va a dar la fuerza, porque la tentación va a tocar tu puerta. Al mujeriego le va a tocar ¿quién? La mujer, la Dalila. Y al que le gusta el dinero, al avaro, ¿qué le va a tocar la puerta? El dinero, la avaricia. Y al drogadicto, ¿qué le va a tocar la puerta? La droga. ¿Se da cuenta, hermano? Y al mentiroso, ¿verdad que sí? ¿Se da cuenta? Entonces es ahí donde nosotros decimos, va a venir, y en vez de decir usted, es que este chisme no es tan malo. Santo, dulce, Todo lo que ofende a Dios es malo. Incluso, ¿sabe qué dice la Biblia? Aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es tomado como pecado. Ay, papá, sí. ¿Cómo, hermano? Sí. ¿Cuántas veces mentimos? Ay, pastor, no voy a ir a la iglesia porque estoy enfermo y tengo un party. Ay, pastor, no voy a ir a la iglesia porque esto y lo otro, y usted en la casa pudiendo llegar. No, pues a mí me puede engañar, a mí me engaña cualquiera. Pero ¿quién va a engañar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Nadie. Cuando Él nos conoce. Él sabe, hermano, y todo está apuntado. Mire, nos cuesta ser sinceros con Dios, nos va a costar ser sinceros con el prójimo. Bendito Dios. Y por eso vivimos vidas, hermanos, miserables delante de Dios, llenas de pecado, hermano, vidas que nosotros quisiéramos salir y pensamos que con venir de vez en cuando o escuchar una prédica, ya nosotros estamos bien. No, debemos decir, Señor, hay algo dentro de mí. El apóstol Pablo, hermano, un hombre que era celoso.
de la Escritura. Él está diciendo, está en mí hacer el bien, dice, pero no lo hago. Lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Y a veces pasa así. Casi siempre nos pasa así. Pero qué bonito es poder llegar a los brazos del Señor y decirle, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Se está alimentando algo dentro de mí que no me está produciendo buenos frutos. Necesito hacer algo. Necesito conocerte. Necesito que saques de raíz todo esto que me está molestando. Y se puede en el nombre de Jesús. Él lo puede hacer, pero es necesario que tú y yo reconozcamos. El problema que tenemos, ¿sabes cuál es? Uno de los problemas grandes que tenemos, que no reconocemos cuando estamos mal. Hermano, es divertido ver la pareja discutiendo. Y le dice la esposa, fue tu culpa. No, la mía no, tuya es la culpa. Y él, no, que tú y esto y lo otro. Pero si alguien dice, tienes razón, fue mi culpa, ¿sabe qué va a decir la otra persona? No, viejo, tienes razón, fue mía. Ahí entonces el que está en medio va a decir, bueno, pónganse de acuerdo. O es tuya o es del otro. Pero hermano, reconocer nos cuesta. Nos cuesta reconocer. Y ese es el problema que tenemos. Que cuando reconocemos nosotros nuestras fallas, hermano, somos bendecidos. Porque reconocemos. Pero cuando usted no reconoce, hermano, lo que está haciendo es llenándose más de carga, echándole a su joroba que anda cargando atrás, más pecado, más bulto, y va creciendo. Hay un momento, hermano, que usted se empieza a inclinar. No estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Se empieza a inclinar. Y cuando usted se inclina, hermano, de tanto pecado que está cargando, usted no puede decir gloria a Dios. Usted no puede aplaudir porque ¿cómo va a levantar las manos? No puede, está pesado, sus manos están pesadas. No puede, diga gloria a Dios, gloria a Dios. No le fluye, ¿por qué? Porque está cargado. Pero cuando Jesús quita esa joroba, quita esa carga, pero gloria a Dios, aleluya, puedo adorarte, Señor. Mire, estaba yo pensando en un sueño, porque se me vino un pensamiento de la mujer encorvada. Encorvada. ¿Por qué estaba encorvada? Porque su columna se encorvó. Es lógico, ¿verdad? Se dobló. Imagínense, por mucho tiempo esa mujer, ¿qué dolor cree que sentía esa mujer? Cuando se iba, yo no sé cómo dormía, porque no podía dormir, porque, no sé, dormía tal vez de lado, no sé. Mire, el malestar que esa mujer tenía, había sido atormentada por un demonio por tanto tiempo. No podían los religiosos quitarle esa joroba. Ella iba, pero ¿sabe qué? Me llama la atención algo. ¿Dónde estaba esa mujer encorvada? En la sinagoga. ¿Qué hacía esa mujer en la sinagoga? ¿Qué hacía? Ella tenía una excusa para no ir. Posiblemente sí. Señor, quisiera adorarte, pero la joroba no me permite. Sabes que me duele mucho, Señor. Ella tenía, pero ¿sabe qué? Ella iba, no sé cuánto tiempo estuvo yendo, creyendo que un día un milagro iba a acontecer. ¿Y qué cree? Le tengo una noticia. Le tengo una noticia buena. ¿Sabe quién estaba ahí ese día? ¿Sabe quién estaba ahí? Estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel, hermano, que no se da límite. Aquel que lo puede hacer todo. Pero ¿sabe qué pasó? Lo criticaron a Jesús. ¿Quiénes lo criticaron? Los mismos religiosos. Es que la gente cuando ve algo que acontece, ay hermano, se pasó 5 minutos del culto, no está viendo que está aconteciendo un milagro, no está viendo que almas se están convirtiendo a Cristo, no está viendo lo que está aconteciendo, y usted me dice, me pasé 5 minutos. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una ilustración hermosa en la Biblia. Una mujer padecía flujo de sangre por ¿cuántos años? Ayúdeme, 12 años. 12, las que son mujeres entenderán lo que es padecer 12 años con flujo de sangre. 12 años. Hermana, 12 años sufriendo. Había gastado todo. Había ido de los médicos, había ido del santero, del brujo, el agua bendita, el aceite bendita, la cachetada del vómito, y nada pasaba. Pero ¿sabe qué? Se le prendió el coco. Aleluya. Usted y a mí se nos prendió el coco en el mundo. Dijimos, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros? No nos merecemos esto, vamos a buscar de Dios. Se le prendió el coco a la mujer y dijo, es mucha gente, porque dice que era mucha la multitud. Pero mire, con solo que yo toque el borde de su manto. ¿Qué dijo? Hermano, yo puedo decir que esa mujer tenía boca de profeta. Profetizó sobre su vida. Si yo tocara el borde de su manto, yo sé que seré sana. Yo sé que seré sana. Hermano, pero no solo lo habló, accionó.
accionó. Usted y yo hablamos de, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Amén, gloria. Y nunca accionamos. No vamos a ver nada. Hermano, la iglesia se va a llenar, no va a caber la gente. Amén, gloria. No damos un tratado. Santo, aleluya. No le hablamos a nadie de Cristo, no invitamos a nadie a la iglesia. ¿Sabe que hay gente que es lo que hace de la iglesia? Sacar los que están viniendo a la iglesia. Los desaniman, hermano, y se van. Hermano, antes yo pensaba que el trabajo del pastor era andar por uno convenciéndolos. No, el trabajo es del Espíritu Santo convencer, pero el suyo y el mío es predicar la palabra de Dios, hablarles, hermano, y decirles: Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos y vivimos la palabra del Señor, hermano, la gente viene solita. Oye, ¿a qué hora es el culto? A las 9 están afuera los nuevos. Y uno piensa: ay, vino temprano. Cuando hay un amor, un deseo de servirle a Dios. Gloria a Dios. Sabemos que aquel hermano que nos perdonó todos nuestros pecados se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. 12 años esa mujer. 12 años. Declaró una palabra profética. Con solo que toque el borde de su manto. Imagínese usted, con solo que yo me acomode en las cosas del Señor y el Espíritu me toque, voy a hacer un remolino en mi casa. Mi familia le va a servir a Cristo. No, que son ateos. No, para Dios no hay ningún ateo. Los convierte porque los convierte. Usted declara una palabra, hermano. Declara una palabra. Pero ¿sabe qué? Para que eso pase, no solo tiene que hablar, tiene que accionar. ¿Cuántos hablamos? Hermanos, yo este año pues voy a ir al gym, voy a rebajar. Más crece la petaca. Dentro de poco no vamos a necesitar esto, en la barriga vamos a poner la Biblia. Santo. Pero hermano, ¿sabe qué, hermano? Es necesario accionar. Y se atrevió a tocar, que todavía dijo Jesús: momento, alguien me ha tocado. Y mire Pedro aventado: Señor, la multitud te agolpa, es tanta la gente. Y tú dices: ¿quién te ha tocado? Pero él supo que había un toque diferente. Escuche esto: en la iglesia hay muchos que están, pero no todos se atreven a tocar la presencia de Dios. Aleluya. Pero Jesús sabía: alguien me tocó. No está diciendo de toda la multitud. Alguien me ha tocado, porque de mí virtud, poder ha salido. Aleluya. Y ya se apartaron, me imagino, y aquella mujer le hizo así: yo te he tocado, Santo. yo te he tocado. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me tocaste? Fíjense que nuestro Dios no es así. No ¿Por qué cuestiona. me tocas? Why you touch me? Él la quedó viendo con ojos de amor. ¿Y qué le dijo? Mire qué bonito. No le dijo: tu fe te sanó. Te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque ¿de qué le sirve a usted la salud si se va a condenar? Póngase a pensar eso. Oye, hermano, es cierto, sí. Hay gente que enfermita glorifica a Dios. Hoy, 1 hora 5 minutos se tiraron los de la alabanza. No se sentó la hermana Chayita. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, eso es para admirarlo. Sí, Señor. 15 minutos. Ay, ya estoy cansado. Jovencitos que estamos. Aleluya. Jovencitos que estamos. Gloria a Dios. Ella entró cantando desde la puerta. Sí. Yo la vi. Señor, aleluya. Por eso le digo, es un ejemplo. Usted me va a decir a mí que Dios no va a dar en lo que le pida, viendo el deseo y el anhelo que hay. ¿Y nosotros? Aleluya. Posiblemente no solo estaba esa mujer del flujo de sangre, posiblemente había más gente enferma. Pero solo ella se atrevió, como Zaqueo. Había más como Zaqueo, pero Zaqueo se atrevió. Mire, Zaqueo no solo dijo: voy a ver qué pasa. No, dijo Zaqueo: yo me voy a subir a ese árbol. Había un árbol sicómoro. Se subió. No importaba si se caía, porque para Zaqueo caerse de un árbol era como caerse de un edificio. Pero sin embargo Zaqueo se subió. Hermano, ¿sabe por qué? La fe activó, y Jesús, siendo Dios, dijo: Zaqueo, desciende de ahí. Desciende. Aleluya. Hermano, pero entonces, posiblemente, ¿por qué no le dijo los que iban con él: voy a comer a tu casa o a la tuya? ¿Por qué? Ahí donde nos ponemos a pensar en la escritura, Zaqueo hizo lo que tenía que hacer. Hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. Amén. Pero en vez de queremos que todo caiga, hermano, no va a ser así. Esta carne, hermano, esta carne le gusta la carne. Usted no va a decir que a la carne le gusta orar. La carne no le gusta. Ay, Dios. No, hombre. Si hay unos que han de estar ahorita, ¿a qué hora va a terminar el ayuno? O hay algunos que ni siquiera ayunaron. Tienen un revival. ¿Se da cuenta? Pero mire, yo lo he dicho siempre: ¿qué pasa después de que usted come? Ya. ¿Cómo queda? Y muchos quedamos así:
me da comida, eso, ya no la quiero ni ver la carne. Oh, mire cómo somos, mire cómo. Pero dígame usted un día que cuando es lleno del Espíritu, usted diga, yo voy asqueado del Espíritu, ya no quiero sentir. Hermano, se dan cuenta que el Espíritu más queremos. Qué rico ser goloso y glotón en el Espíritu. Que usted diga, yo quiero más Espíritu, yo quiero más Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque cuando navegamos en el Espíritu, hay una satisfacción tan linda que solo el que ha sentido el Espíritu Santo sabe qué es eso. Hay gente que nunca en su vida ha sentido el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué no lo han sentido? ¿Porque Dios hace sesión de personas? No, porque nunca lo invitan. ¿Se da cuenta? Pueden decir que diga como la mujer del flujo, si yo llegara a tocarlo, pero ¿cómo lo voy a tocar si hay mucha gente? Hay gente que ve el obstáculo. Ay, es que si me toca el Espíritu Santo, ahí me empieza a decir todo lo que estoy haciendo. La gente ve esos obstáculos y por eso no deja que el Espíritu Santo los toque. Esa mujer pudo haber dicho, ay, si lo toco, ¿sabe por qué? Una cosa más, esa mujer era una inmunda. Era una inmunda. No podía acercarse al maestro. Ella no importaba lo que le pasara, dice, me voy a atrever, y se atrevió. Muchos de nosotros pensamos, ay, hasta que el día que yo esté bien voy a buscar de Dios. Hermano, vengamos sucios, vengamos como vengamos, Él nos va a limpiar. No, usted no espere estar limpio para venir al Señor. No, hermano, no camina así. La gente viene maltratada porque necesita el doctor de doctores. La gente viene herida porque necesita que el maestro las vende, las sane y las cure. Pero ¿sabe qué? El enemigo nos pone una contradicción entre nosotros. Es que yo quiero, pero hermanos, mire, cuando se hizo el llamado para aceptar a Cristo, yo dije en la banca, voy a pasar, y no pude pasar. Me quedé en la banca así y me ponía a pensar, me va a quedar viendo. Es que es lo primero que uno piensa, que cuando usted va caminando a aceptar a Cristo, usted siente como que todo el mundo está así, como ojos de tecolote, viéndolo así, y ese es el enemigo que le pone eso. Y ese día dije yo, sentí, hermano, no sé, que me agarró y no pude moverme de la banca. Y el pastor dijo esto, Dios lo bendiga, pastor Roberto de Honduras, allá en Nueva York, dijo, repite esta oración ahí donde estás. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy me reconcilio contigo, hoy me reconcilio. Yo empecé a repetir, desde ese momento en esa banca hace 15 años atrás, yo recibí a Cristo como mi Salvador. Le voy a decir una cosa, nunca, la gloria para el Señor, necesité que alguien fuera a mi casa a decirme, ¿por qué no ha ido a la iglesia, hermano? Vamos, venga, va a haber carne asada, vamos, hermano. No, ese día yo dije, Señor, desde hoy mi vida cambia. Estoy hablando de un hombre de calle, un hombre alcohólico, de barra, de esto, de lo otro. Un día siguiente andaba una Biblia cargándola. Aleluya. ¿Fue fácil? No fue fácil. Pero yo agarré, ¿y sabe qué pasó, hermano? Me empezaron a venir los versículos bíblicos desde niño, cuando una tía me llevaba. Cuando estaba en el mundo no me acordaba de nada, empezó a venir. Y me di cuenta de lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Dará su fruto a tiempo. Escuche esto. Cuando nosotros aprendemos al Dios que le servimos, Señor, yo sé que no va a ser fácil, pero he tomado una decisión, seguirte. Pasaron meses y la cosa se puso fuerte en nuestro hogar, y mi esposa me dijo, esto no va a funcionar. La volteé a ver, aquella mujer que oraba, aquella mujer con la frente en el piso, en un momento se desanimó y me dijo, esto no va a funcionar. Y le dije yo, no sabes al Dios que yo me he convertido. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Porque yo dije, yo sé del Dios que yo me he agarrado. Este Dios que cuando leemos la Escritura, el pueblo clamaba y Jehová respondía. ¿Usted cree que Dios no puede cambiar nuestra familia, nuestra vida? Claro. Pero le voy a decir algo, hermano. Dios. Le vamos a caer mal al mundo. Al diablo se le caen los calzones cuando un cristiano se mete con Jesucristo. Gloria a Dios. Hermano, el diablo, hermano, no está contento con usted y conmigo. Nos quiere meter desánimo, nos quiere meter sueño, nos quiere meter pereza espiritual, porque no quiere que usted y yo busquemos presencia de Dios. El enemigo, ¿sabe qué hizo con el apóstol Pablo? Ok, Pablito, antes me ayudabas a perseguir a los cristianos, ahora resulta que te convertiste a ellos. Ok, te voy a dar un sustito, te voy a empezar a perseguir, te voy a azotar, y empezó a hacerle cuánta cosa. Y el apóstol Pablo más se enamoraba de Dios. Hermano, es que es una cosa increíble. El apóstol Pablo preso, hermano, encadenado, y allá Cristo rompe las cadenas.
hermano, adorando a Dios en la cárcel. Tú puedes adorar a Dios en la cárcel. Tú puedes adorar a Dios en el problema. Tú puedes adorar a Dios en una enfermedad. Puedes adorarlo cuando todo está saliendo malo. Ay, mi hermano, es que es fácil adorarle a Dios cuando todo está bien, pero cuando las cosas están malas. Ay, hermano, hasta que el diablo me carga. ¿Qué pasó, hermano? Le servimos a un Dios de poder. Ay, pastor, ya veo el ángel. No, son los guajolotes, ya los veo afuera. Ay, no, hermano, hay gente que se preocupa, está alegre de decir, hermano, estoy esperando el sonido de esa trompeta. Estoy esperando, hermano, que esa trompeta suene. Pero eso es saber que hay una naturaleza caída entre nosotros, pero hay alguien que nos levantó, nos redimió del pecado. Cristo. Usted no se sienta mal. Ay, hermano, yo vine a salvar. La pregunta es sencilla. ¿Usted aceptó a Cristo como su Salvador? Sí, hermano, eso es todo. Pero es que yo no soy muy buen cristiano. Nadie es buen cristiano. Todos estamos luchando en el mismo barco. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo hizo la Santa Cena en esa barca. Comió y compartió con ellos. ¿Y sabe qué dijeron cuando la serpiente se le prendió en la mano? Ay, estoy anduyendo. Así pasa, porque piensan que porque tú y yo somos cristianos, un día no nos podemos enojar. Ay, me profetizó y mira lo que enojado está. Y esto y lo otro. Hermanos, somos humanos. Pero le voy a decir algo. La víbora se santificó, creo, a través de la mordida que le pegó Pablo. Porque él sacuda a la víbora. Sacuda, hermano. Sepa el Dios que le sirve. Podemos haber dicho, hermano, ¿por qué no guardaste a Pablito allí? Mira que la víbora lo mordió. Es que es necesario que pase eso. Posiblemente Pablo, esto es parte mía pensándolo, estaba pensando, ¿yo estaré soñando o verdaderamente hubo un naufragio? Y la víbora lo mordió y cuando le sacudió, no, sí es cierto, estoy despierto. Porque lo que estaba aconteciendo era algo maravilloso, nadie se ahogó. Le voy a decir una cosa, ¿todos eran cristianos? No. La pregunta, ¿por qué no se ahogaron? Ahí va la bendición. Donde usted entra, hermano, usted es de bendición. Usted entra a cualquier lugar, usted crea, usted es un hijo, usted es de bendición. No que se crea más que nadie, no, sino que diga, soy de bendición. Porque donde pise la planta de mi pie, será bendito, será bendecido. Porque al Dios que usted y yo le servimos es un Dios de poder. Por eso cuando el Señor dijo, a la casa que vayáis, ¿cómo le tenían que decir? La paz sea con vosotros. Y si lo aceptan, ¿qué va a pasar? La paz estará ahí. Y si lo rechazan, sacudir los pies. Hermano, todas estas cosas escritas en la palabra tienen su explicación. Tenemos que saber cómo Dios obra, no simplemente medio leerlo, sino introducirlo y decirlo. Señor, Pablo dice que tenía una lucha, que quería hacer lo bueno y no lo hacía. Bueno, la pregunta del millón sería, Señor, ¿era bueno Pablo o era malo? Él está diciendo, en el espíritu todo se hace bien, pero en la humanidad, en la voluntad humana de la carnalidad, queriendo tú hacer el bien, terminas haciendo un mal. Entonces, ¿qué hago, Señor? Sencillo, deja que sea todo en el espíritu. ¿Se acuerda que el jueves hablábamos cuando Jesús le dijo a la samaritana? La samaritana, ¿verdad que a pesar de lo que estaba haciendo, había un lugar donde ella iba a adorar a Dios? Pero mira la vida desordenada que tenía. Pero Jesús le dijo, la hora es y la hora viene, donde los verdaderos adoradores tienen que adorarme ¿cómo? En espíritu y en verdad. Esa es la clave del éxito. Aspectos claves sobre el pecado, cómo mora en nosotros. Una naturaleza interna. No son excusas. Un conflicto de Pablo, de lo que estamos hablando que tenía. Pero él sabía, hermanos, en quién había puesto su confianza. Me gusta lo que pasa en Lucas, capítulo 15, versículo 18. Usted conoce esta historia y mucho la hemos recitado. La del hijo pródigo. ¿Verdad que el hijo pródigo pidió todos sus bienes y qué hizo? Los malgastó y después no tenía que comer. ¿Y qué quería comer? Algarrobas, lo que comían los cerdos. Mira hasta dónde había caído. Pero dice que un día volvió en sí. Y me gusta porque dice, me levantaré e iré donde el vecino, mi padre, y le diré que yo soy hijo suyo y que me merezco todo. ¿Qué le dijo? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se da cuenta, hermano? Reconocer cuando fallamos.
he pecado, he fallado, Señor. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ese arrepentimiento, ¿qué provocó en el padre del hijo pródigo? Hermanos, fiesta le hicieron. Le pusieron un anillo, le pusieron ropa nueva. Es que es una ilustración. Miren lo que hace Dios. Señor, he pecado, no soy digno de ti. Ven, hijo mío, atiéndeme, límpiamelo, póngamelo bonito, quítale esa ropa sucia que tiene, póngamele vestiduras blancas, lindas, hermosas. Pero ¿por qué, Señor, si este pecó? Sí pecó, igual que tú. Pero ¿sabes qué hizo él? Reconoció. Cuando usted y yo reconocemos que pecamos y venimos delante de Dios, nuestro Dios no está como un látigo, hermano. No sé quién ha enseñado eso, que Jesús está maltratando. No, hermano, Él no está como un látigo. Él está con amor. Usted sabe que si el Señor fuera como nosotros pensamos que nos va a castigar así, hace rato hubiera venido. Dice la Biblia que todos tienen su venida como ¿qué? Como tardanza. ¿Y Él es qué? Paciente. No queriendo que nadie se pierda. Oye, ¿qué Dios? Sino que todos vengan al arrepentimiento. Miren el Dios que tenemos nosotros. Que le diga, ay, hermanos, yo quisiera este pan que tengo aquí, comérmelo. Pero viendo que son tantos ustedes, lo vamos a dividir o multiplicar para que todos comamos. Ah, pero muchas veces nosotros que decimos, este pan me lo voy a comer de escondida, que nadie me vea. Primero mis dientes, después mi pariente, dijo alguien por ahí. Pero el Señor no piensa así. Mire, en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Usted conoce la historia de David, lo que pasó con David. Usted sabe lo que David cometió. Se metió con una mujer que no debió meterse con ella. Cometió pecado después de que Dios le había dado todo. Pero sin embargo, hermano, me gusta que también pasa algo. Dice, entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. ¿Por qué? Porque David había pecado gravemente. Y el Señor había tomado la decisión de perdonarlo porque conocía el corazón de David y reconoció lo que había hecho. Y cuando usted lee la historia se va a dar cuenta que el hijo que estaba procreando con esta mujer no viviría. ¿Y sabe qué hizo David? Se metió en silicio, ayunó y esto por el niño, mientras el niño se debatía entre la vida y la muerte. Cuando el niño murió, ¿usted sabe qué hizo David? Dijo aquel, ¿la agarró pata? No. Se cambió, se bañó, se limpió y pidió pan y comió. Sus servidores le dijeron, cuando tu hijo todavía vivía, tú ayunabas y ahora que él ya muere, tú, entre pocas palabras, como que estás celebrando, comes y todo. Y él dijo, mientras él vivía y se debatía entre la vida y la muerte, yo clamaba a Jehová, tal vez tenía misericordia. Pero una vez él ya murió, dice, yo no puedo traerlo a mí, mas yo iré a él. ¿Se dio cuenta? ¿Sabía David para dónde iba su hijo? Sí. ¿Sabía David que algún día vendría alguien y redimiría a todos aquellos del pecado y los libraría de la muerte y estarían con el Señor? Sí lo sabía. David profetizando en esa parte. No solo enfócate en el error de David, sino en lo que David está hablando en esa palabra. He pecado. Cuando tú y yo reconocemos que hemos pecado, hermano, vamos a recibir bendición. Con esto voy a cerrar. Hermano, ¿y si yo peco, de quién voy? ¿Donde el hermano Tecolote? ¿Donde quién voy a confesarme, pastor? Es que yo he pecado, voy con el pastor, con el apóstol. ¿Con quién voy? Es una pregunta que mucha gente le pasa por la mente, ¿verdad? ¿A dónde voy si peco? ¿Dónde quién me acerco? Es que no sé con quién hablar porque he cometido cosas graves. El problema es que cuando tú le cuentas a otra persona, esa persona le cuenta a muchos más. Entonces hay que ir de alguien. Y hoy lo vas a aprender. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. Hijos míos, estas cosas os escribo. Mire, el apóstol Juan hablando ahí. Para que no pequéis. Dígalo. Y si alguno hubiera pecado, ¿qué tiene? Abogado. ¿Tenemos con quién? Con el Padre. ¿A quién? Jesucristo. ¿Dónde dice el pastor ahí? Pastor. ¿Dónde dice el Papa, el repollo? ¿Dónde dice ahí? No, ¿qué dice? Jesucristo. Jesucristo. El justo. Cuando usted peca, cuando usted falla, no se va delante del hombre. El hombre no tiene misericordia. Se va delante de Jesucristo. Señor Jesús, he pecado, he fallado. Te pido, Señor, que perdones mis pecados y mis rebeliones. Ayúdame. Así que, ¿sabemos?
Que cuando alguien peca, abogado tenemos para con el Padre. Póngase de pie, quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por aquellos que nos vieron, Señor, y por los que están aquí, Gracias, Señor. que hay algo dentro de nosotros, Señor, un conflicto, pero sabemos que tu Espíritu Santo nos da la guianza y la sabiduría. Quiero orar por todos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a los que nos vieron a través de las redes sociales. Envío una bendición de sanidad para alguien que esté enfermo, esté pasando persecución, esté pasando por dificultades, Señor, que tú los libres y los guardes. Tú, nuestro Dios, puedes todo. La iglesia que está aquí, Padre, por cada uno de ellos yo los bendigo. Por los que están, los que no pudieron venir, yo los bendigo en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, que tú tienes el control de todo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias.